He trabajado en el océano la mayor parte de mi vida. Barcos pesqueros, excursiones de buceo, equipos de salvamento, lo que sea. He visto tormentas destrozar barcos, he visto a hombres entrar en pánico en aguas oscuras como la tinta, e incluso he sacado cuerpos hinchados de naufragios que nunca salieron en las noticias. Pero nada me afectó tanto como Haven Reach. Es un pedazo olvidado de roca frente a la costa de Maine. No es más grande que un campo de fútbol. No hay muelle ni playa, solo piedra negra dentada y un solitario faro. Ha estado abandonado durante décadas. Nadie lo mantiene, nadie vive allí. Y sin embargo, la luz nunca se apaga. Llueva o truene, haya tormenta o nieve, la baliza gira cada noche. Los lugareños dicen que no se ha detenido ni una sola vez en más de un siglo. Solía reírme de eso. Solo una vieja leyenda, ¿no? Algún truco con paneles solares o cableado enterrado. No creía en fantasmas. Al diablo, apenas creía en Dios. Entonces una noche, después de un largo viaje de buceo, perdí una partida de póker con mi tripulación. Estaba cansado, engreído y un poco borracho cuando Ben me dio una palmada en la espalda y dijo: «Pasa una noche en el faro, tú solo. Grábalo, trae pruebas y te perdonamos la deuda». Debería haberme reído, pero no lo hice. A la noche siguiente, preparé una bolsa estanca con provisiones, linterna, pistola de bengala, saco de dormir, agua, mi vieja cámara de mano, y salí solo. A 10 millas mar adentro, ahí estaba, una espina torcida en el horizonte. Haven Reach. A medida que me acercaba, podía ver mejor la torre. Piedra negra manchada de musgo y óxido. En la cima, girando lentamente, esa luz cegadora barriendo el mar con un ritmo perfecto. No había muelle, así que tuve que encallar el bote en las rocas y escalar el borde resbaladizo hasta la base. En el momento en que mis botas tocaron la isla, sentí algo extraño. No exactamente miedo, más bien como si el lugar me rechazara. Abrí la pesada puerta de hierro con un crujido que pareció resonar kilómetros. Dentro, el aire era espeso y frío. Las paredes de piedra estaban húmedas. La escalera en espiral se adentraba en la oscuridad y el sonido de la luz girando arriba resonaba por toda la estructura, un interminable quejido mecánico y clic, quejido y clic. No había electricidad, ni cables, nada más que óxido, polvo y sombras. Revisé cada piso. Había 5, un cuarto de suministros, la habitación del guardián, un nivel con ventanas rotas y viejos diarios, otra cámara sellada que olía a moho y sal y finalmente la sala del farol en la cima. Esperaba encontrar un generador, una batería, quizás algún sistema solar, pero no había nada, solo la lente, un enorme prisma de Fresnel girando lentamente sin ningún mecanismo visible. Recuerdo estar ahí mirando esa luz. No se sentía como una máquina, se sentía viva. Retrocedí y monté mi campamento en el tercer piso donde el techo aún no se había derrumbado. Encendí una vela, grabé algo de video y traté de acomodarme para pasar la noche. Fue entonces cuando comenzaron los arañazos. No era el viento, ni ratas. Algo deliberado, afilado, como uñas sobre piedra, rodeaba la torre por fuera. Me congelé. Escuché. Esperé, se detuvo. Entonces, 3 golpes en la puerta de hierro abajo, lentos, pesados, como si alguien o algo esperara que le abrieran. No me moví, ni respiré. Los golpes no volvieron, pero los arañazos empezaron a subir por la pared, no por las escaleras, por la pared. Fuera lo que fuera, estaba trepando. Agarré mi linterna y la apunté a la piedra. Nada. Solo roca negra. Pero lo oía, acercándose. Y peor aún, lo olía. Sal y podredumbre, como algo sacado del fondo del mar. Corrí escaleras arriba, hacia la sala del farol. Solo pensaba en la altura. Seguridad. Tal vez una bengala, tal vez una salida. Pero en el momento en que llegué arriba, la luz dejó de girar. Todo cayó en silencio. Luego el prisma giró una vez más por sí solo y destelló a través del vidrio. Y en ese breve segundo vi un rostro fuera de la ventana. Pálido, hinchado, ojos negros y enormes, sonriente, colgado boca abajo como si hubiera trepado por encima del faro. Grité. Disparé la bengala a través de la ventana sin pensarlo. Estalló en luz roja y la figura desapareció. Pero entonces la puerta de abajo se cerró de golpe. Estaba atrapado. Me quedé en esa sala hasta el amanecer. No dormí. No me moví. Solo me senté con la espalda contra la lente, escuchando pasos subir y bajar por la torre toda la noche. Cuando por fin amaneció, bajé con cuidado. El lugar estaba en calma, vacío, la puerta estaba sin seguro. El bote aún estaba allí. No esperé. Dejé todo atrás, equipo, bolsa, grabaciones. Solo me fui. Nunca volví.
La tripulación nunca me creyó, por supuesto. Dijeron que lo inventé todo para escapar del reto. Ben todavía bromea con eso a veces, pero de vez en cuando estoy en el agua hasta tarde, miro hacia el horizonte y juro que veo esa luz todavía girando, todavía observando. Y cada vez siento algo en lo profundo del estómago, como si algún día fuera a llamarme de vuelta. He estado buceando por más de 15 años. He explorado naufragios retorcidos por el óxido y el coral, nadado por sistemas de cuevas submarinas tan estrechas que tenía que exhalar para poder pasar. He descendido profundo, más de lo que la mayoría se atrevería. La gente siempre me pregunta lo mismo. ¿No te da miedo lo que hay allá abajo? ¿Tiburones? ¿Medusas? ¿Perderte? No. Lo que me da miedo no es lo que está vivo en el océano. Es lo que no debería estarlo. Hace 2 meses recibí una oferta de trabajo de una supuesta empresa de investigación marina, o eso creí. Los detalles eran vagos. Bucear en un acantilado submarino cerca de una isla no cartografiada en el Pacífico Sur, recoger datos de sonar y evaluar la fosa para posible desarrollo científico. El pago era absurdamente alto, casi sospechoso, pero estaba entre contratos y la curiosidad me ganó. Volé hasta allí y conocí al resto del equipo, una compañera de buceo llamada Cora y un técnico llamado Elías, que se encargaba de todo en la superficie. Estábamos en un modesto barco de investigación, flotando en aguas internacionales, sin marcas, sin banderas. La isla cercana ni siquiera tenía nombre en los mapas náuticos, solo una silueta dentada como la aleta de un tiburón saliendo del agua. Los lugareños de una aldea cercana llamaban a la fosa la Boca de los Muertos. Según el informe, nadie pescaba cerca. Los barcos que se acercaban demasiado a veces perdían energía. Las brújulas giraban, el equipo fallaba, sonaba como superstición clásica. De esas historias marinas que los viejos cuentan con ron. No creí ni una palabra. Ese fue mi primer error. Buceamos a la mañana siguiente, justo después del amanecer. El agua estaba clara y extrañamente tranquila. Descendimos por una pendiente de coral hasta que de pronto se desplomaba en una fosa vertical, como el borde del mundo. Era como si el fondo marino se hubiera partido en dos. Había hecho inmersiones en paredes antes, pero esta era distinta. Demasiado recta, demasiado perfecta, como si algo lo hubiera tallado. A medida que bajábamos, más allá de los 60, luego 100 metros, el agua se volvía más fría, más oscura. La luz solar desapareció, tragada por el abismo. Encendimos nuestras linternas, y fue entonces cuando lo vimos. Un cable, grueso, antiguo, cubierto de algas. Se extendía verticalmente hacia la oscuridad, sujeto a la pared por abrazaderas metálicas que parecían tener décadas. Esto no era una operación reciente. Alguien ya había estado aquí. Cora, siempre buscando emociones fuertes, me hizo señas para que la siguiera. Dudé. Todo mi instinto me decía que regresara, pero no quería parecer un cobarde. Así que la seguí. Pasamos los 150 metros, luego 180. La presión del agua apretaba mi cráneo como un tornillo. Aún así, seguimos. Y fue entonces cuando lo vimos. Una estructura. No hay otra palabra. Una enorme losa rectangular de piedra negra incrustada en la pared de la fosa. Estaba erguida como una puerta, cubierta de extraños grabados, símbolos que no reconocí. Brillaban débilmente en azul como bioluminiscencia. No sé cuánto tiempo la miramos. El agua se sentía pesada, cargada, como el momento justo antes de que caiga un rayo. Entonces mi luz parpadeó, la de Cora se apagó, y por los audífonos escuché su voz, solo que no sonaba como ella, era más grave, resonante. Mal, dijo, ya despertó. Le pregunté qué quería decir, silencio. Cuando giré hacia ella ya no estaba, no nadó lejos, simplemente desapareció. Giré en círculos, escaneé en todas direcciones, nada más que oscuridad y la silueta tenue de esa puerta de piedra. Mi respiración se volvió irregular, mi luz titilaba. Entonces el cable se enredó en mi pierna, no flotó ni se enganchó, se movió. Deliberadamente. Pateé con fuerza, traté de quitármelo. Se apretó más. Alcancé mi cuchillo y lo corté, excepto que sangró. Un fluido oscuro se filtró del cable, más negro que el agua. Y entonces lo vi subir desde abajo, una figura, el traje de Cora. Pero no era ella. El casco estaba agrietado. No salían burbujas. No había oxígeno. Su boca estaba abierta, la mandíbula floja, pero sus extremidades se movían, como una marioneta con hilos. Su cuerpo flotaba de forma antinatural, brusca, como si algo dentro de ella no supiera cómo moverse como un humano. Grité. El sonido se ahogó por el regulador, pero grité igual.
Solté el cinturón de lastre y subí como un cohete. El ascenso fue brutal, demasiado rápido. Sabía que corría riesgo de descompresión, pero no me importó. Salí a la superficie, jadeando. El cielo había cambiado. Era atardecer, de algún modo. El barco se había ido. No solo se había movido, había desaparecido. Sin respuesta por radio, solo estática. Floté durante horas. El mar estaba muerto. Sin gaviotas, sin viento, solo silencio. Finalmente, un carguero me encontró a la deriva. Les dije que me había separado durante una exploración. Asintieron, pero podía ver que no me creían. De vuelta en tierra, intenté rastrear la empresa que me contrató. No había registros, ningún contacto. El nombre de Cora no figuraba en ninguna base de datos. Elías, también desaparecido, como si nunca hubieran existido. Empecé a soñar con la fosa. Cada noche, la piedra negra, la voz susurrando desde las profundidades y siempre el casco roto de Cora flotando cada vez más cerca. Pensé que estaba perdiendo la cabeza, hasta que la semana pasada alguien dejó una máscara de buceo frente a la puerta de mi apartamento. Era de ella. Misma marca, misma correa roja, misma grieta en el visor, aún mojada. Y esta mañana, cuando encendí mi computadora de buceo, había una nueva inmersión registrada en mi perfil. Profundidad, 248 metros. Ubicación, no listada. Duración, 23 minutos. No he buceado desde entonces, pero tal vez nunca volví realmente. Solía trabajar en salvamento marítimo. Eso significa que recupero barcos, restos de naufragios y cualquier otra cosa que el océano decida escupir. No es glamoroso y no es seguro, pero paga bien, especialmente cuando se trata de barcos fantasma. La mayoría de la gente no se da cuenta de cuántos barcos desaparecen ahí fuera. El mar se los traga como una garganta. Tormentas, piratería, fallas mecánicas y a veces simplemente desaparecen. Sin llamada de auxilio, sin escombros, solo, nada. Pero a veces regresan. La primavera pasada, un buque comercial cerca de los Cayos de Florida captó una señal de emergencia. Un yate de lujo de 68 pies fue encontrado a la deriva, con las velas rotas y los motores apagados. Nadie a bordo, sin baliza de registro. La parte extraña, ese barco, el Serafín, había desaparecido 7 años antes con una familia de 5 personas a bordo, los Denton. Una pareja adinerada, 3 hijos, salieron de viaje en velero, desaparecieron sin dejar rastro. La Guardia Costera abandonó la búsqueda tras un mes. Todos asumieron lo peor. Y ahora el barco había regresado. Me enviaron a abordarlo, revisar daños estructurales, identificar peligros, registrar cualquier evidencia. Procedimiento estándar antes de remolcarlo. Pero desde el primer momento que lo vi, algo se sentía mal. Flotaba con demasiada perfección. Después de 7 años en el mar, debería estar medio hundido o cubierto de vida marina. Pero el casco estaba liso. Desgastado, sí, pero no podrido, no agrietado, como si hubiera estado protegido o conservado. El mar estaba completamente en calma ese día, sin olas, sin viento. Mi propio bote ni siquiera crujió al acercarme. Abordarlo se sintió como entrar a una tumba. La cubierta estaba seca. Las cuerdas, enrolladas perfectamente. No había signos de aves ni de vida marina. Ni siquiera los percebes se habían adherido al casco. Fue entonces cuando noté el aire, quieto, como en una habitación sellada. El tipo de aire que sientes en cavernas profundas, pesado, presionando contra la piel. Dentro, el camarote parecía habitado. Los platos seguían sobre la mesa de la cocina, una botella de vino a medio vaciar. Incluso el anillo de condensación de un vaso aún era visible, como si la cena acabara de terminar y alguien se hubiera alejado por un momento. Pero había polvo, un polvo gris fino que cubría todo. No era sal marina, se sentía mal, como ceniza. Las pertenencias de la familia estaban intactas, libros, ropa, un cuaderno de dibujos de un niño, abierto en una página con una mujer que tenía demasiados brazos, de pie en el océano, el cielo dibujado con crayón rojo. Empecé a sentirme mareado, desequilibrado, como si el suelo se inclinara aunque el barco apenas se movía. El cuaderno de bitácora seguía en el timón. Su última entrada me heló la sangre. Decía salió del agua. Al principio parecía Claire, pero sus ojos estaban mal. No parpadeaba. Claire era la esposa. La entrada tenía fecha del 18 de mayo de 2018. El último día en que el Serafín transmitió algo. Debía verme en ese momento, reportarlo y esperar. Pero algo me hizo seguir, como si ya no estuviera en control. Bajé a la cubierta inferior.
El pasillo era estrecho y oscuro. Las luces no funcionaban, pero la linterna de mi chaleco se encendió sola. Revisé el dormitorio principal. La cama estaba hecha, las joyas ordenadas sobre el tocador. Una alianza de matrimonio perfectamente colocada en un platillo con forma de concha. La siguiente habitación era la de los niños. Tuve que forzar la puerta para entrar. Dentro había 3 camas pequeñas, una al lado de la otra. Juguetes esparcidos por el suelo. Muñecas, figuras de acción, un submarino de juguete con las calcomanías despegadas. Pero lo que me paralizó fueron las almohadas. En cada una había una concha, negra, en espiral, brillante. No eran decorativas, no eran normales, parecían recién sacadas del océano. Me incliné para mirar, y lo juro, escuché respiración, no la mía, suave, rítmica, proveniente del armario. Apunté mi linterna hacia él. La puerta se abrió sola, crujiendo. No había nada dentro, pero el olor, sal, podredumbre y algo más. Piedra húmeda. Entonces oí pasos sobre mi cabeza, lentos, pesados. Me quedé helado. No estaba solo. Intenté contactar por radio, nada, solo estática. Mi linterna volvió a parpadear. Los pasos se dirigieron hacia la parte trasera del yate. Los seguí, con el corazón latiendo con fuerza, los pulmones apretados. De vuelta en la cubierta principal, el sol se estaba poniendo, o ya se había puesto. Solo estuve ahí abajo 20 minutos, pero el cielo estaba completamente negro. Había estrellas, pero no reconocí ni una sola. Entonces lo vi. Un espejo. No estaba ahí antes. Alto, ovalado, enmarcado con metal retorcido. ¿Coral? ¿Hueso? No podía decirlo. Su superficie no era de vidrio. Ondulaba como el agua. Y en él me vi a mí mismo. Pero mi reflejo sonrió cuando yo no lo hice. Y luego parpadeó. Me di la vuelta para correr. Las paredes comenzaron a palpitar, como si el barco respirara conmigo dentro. Cada puerta se cerró de golpe. Los platos de la cocina estallaron. Escuché risas, risas de niños desde abajo. Corrí hacia la popa, agarré mi cuerda y salté. Golpeé el agua con fuerza. Nadé hasta que mis brazos se volvieron piedra. Encontré una boya y me aferré a ella toda la noche, hasta que un carguero me vio al amanecer. Le dije a la guardia costera que el yate era inestable y que perdimos contacto. Les di coordenadas falsas. Nunca volvieron a encontrar el Serafín. Pero a la semana siguiente, llegó un paquete a mi apartamento, sin remitente. Dentro, una de las conchas negras en espiral, mojada, aún goteando. Y ahora todas las noches a las 3:17 AM mi radio cobra vida. A veces solo es estática. Pero una vez, una niña susurró, «Nos dejaste, pero nosotros recordamos».